historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails diauribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com, o a la página web www.dianauribe.com. Hoy vamos a ver las historias del oeste. Estábamos viendo cómo dos proyectos históricos incompatibles se enfrentan y cómo una cosmovisión acaba con otra, cómo la expansión de la frontera del oeste va a acabar con las naciones indias, cómo se dieron todas las guerras hasta la extinción de la libertad de los pueblos que durante 10.000 años habían habitado todo el territorio de lo que había sido en ese momento las grandes praderas, y cómo los fueron corriendo paso a paso desde el comienzo, desde cuando empezaron con la idea del destino manifiesto de lanzarlos del este al oeste, cómo los fueron desplazando de los bosques, cómo los fueron llevando hasta las praderas, cómo los persiguieron en las praderas, cómo a partir del momento en que se formaron las rutas empezaron a interferir territorio que ya se les había dado después de haberlos sacado de otros territorios, después de haberlos desplazado de otros territorios. A medida que las rutas se fueron formando, entonces cada vez los fueron corriendo hasta que, a punta de tratados incumplidos, de pactos que no se respetaron, de manipulaciones, de compras de tierras, a punta de una cantidad de artimañas entre la mala suerte y la mala voluntad, y con una historia y un destino manifiesto detrás, finalmente las naciones indias fueron derrotadas y desaparecieron cuando desaparecieron las manadas de los bisontes, cuando se extendió el ferrocarril. Como todas estas historias terminaron con el mundo que ellos eran. Esta historia en Estados Unidos es de una manera y en Canadá es de otra. En Canadá, los indios de Canadá sí van a sobrevivir mucho más tiempo, porque en Canadá las tierras no se pueden usar, el 70% del país no se usa por el hielo, solo el 30% del país es utilizable. En el Canadá no había un destino manifiesto que hubiera estado detrás de las tierras y del mundo de las naciones indias. Así que allá sobrevivieron mucho más tiempo, tienen mucha más presencia cultural y hubo mezcla con los colonos ingleses y franceses. Mientras que en Estados Unidos no, en la América del Sur va a haber el fenómeno del mestizaje, porque llegan hombres solos en busca de riquezas, mientras que en Estados Unidos llegaron familias enteras que van a crear sociedades completas en donde la tierra es el elemento que buscan. Las naciones indias resultan un obstáculo entre ellos y la tierra. Entonces estábamos viendo cómo se van formando estos mundos y cómo la extensión del uno implica el final del otro. Estábamos viendo cómo los indios habían armado todas sus resistencias alrededor de cada una de estas etapas, cómo intentaron en un momento dado civilizarse, entre comillas, es decir, adoptar costumbres de los blancos como una manera de poder crear un pacto con ellos, pero no resultó, y esas 5 naciones civilizadas fueron llevadas también un intento como lo que se presentó en el Paraguay con las misiones de los Tupi-Guaraní, algo parecido, pero no funcionó, fueron desalojados igual, también los echaron de allá, y como
desde el principio, el plan era que estas naciones iban a desaparecer. Eso lo estábamos viendo la vez pasada, cómo estos pueblos habían enfrentado un destino que se salía de su tiempo y de sus manos. Y habíamos visto como cada una de las rutas que se establecieron para correr la frontera del oeste, cada uno de los diferentes formas de expandir la frontera, la ruta, las diligencias, los trenes, todo va a enfrentarse con el mundo indio. Cada cosa que hagan se va a enfrentar con el mundo indio, porque el mundo indio es todo el territorio. Entonces, a medida que van avanzando y van apareciéndose en el territorio indio, pues se van a enfrentar con ellos necesariamente, porque es en su tierra, sobre sus manadas, sobre sus bisontes, que se van expandiendo. Entonces, las guerras con los indios, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, van a ser una constante, y habíamos visto cómo este va a ser uno de los temas del oeste, porque es en la tierra de ellos donde va a surgir el oeste, así que se van a tener que enfrentar con ellos todo el tiempo, hasta que la última frontera termina, que era lo que habíamos visto en la película de Danza con Lobos, donde este veterano de la Guerra Civil Americana decide ir hasta la última frontera y se encuentra con una tribu de los Sioux y llega a vivir con ellos toda una historia de armonía y de convivencia, mientras decae y llega el fin de los tiempos de estos pueblos que habían habitado las praderas durante 10.000 años. Eso es lo que va pasando con los pueblos de las naciones indias, que habían poblado todos los Estados Unidos y ahora van a quedar en las reservaciones, es decir, carentes de libertad y de tierras y de la posibilidad de su cultura. Pero nosotros estábamos viendo en la formación de los Estados Unidos cómo hay una serie de fronteras que se han definido a lo largo de la conformación de este país. Una era la del norte y el sur, que la habíamos visto a través de la Guerra de Secesión, y cómo el sur era esclavista y el norte era industrial, y eso lo llevó a una guerra brutal, que fue después de la cual va a aparecer un país. Eso lo vimos en su momento. Pero hay otra frontera. Esta frontera del oeste que nosotros estamos hablando, ¿de dónde salió? Salió de lo siguiente: primero eran las 13 colonias. Entonces eso tenía un límite que eran los Apalaches. Se supone que la colonización no iba a seguir más allá de los Apalaches, pero con la compra del estado de Luisiana en los tiempos de Napoleón, entonces la Luisiana va a formar parte de los Estados Unidos, lo que quiere decir que la frontera se extiende más allá de los Apalaches. Luego ahí hay una veta de colonización nueva que aparece después de la compra de Luisiana. Después de eso viene la guerra con México. Y en la guerra con México, al apoderarse del 67% del territorio mexicano, y al llegar hasta California, ahí hay otra frontera que se va a extender. Entonces ya va apareciendo más y más y más pedazo de país, mientras desaparece todo ese pedazo del territorio mexicano. Entonces de ahí los mexicanos van a ser expulsados
hacia México, y los vaqueros van a tomar lo que antes era el territorio de los mexicanos, de los peones de las haciendas, ahora van a ser los vaqueros, y ahí es donde van a aparecer una cantidad de nuevos elementos de la frontera, por un lado, hasta llegar a California. Por el otro lado, a medida que van corriendo a las naciones indias de su territorio, se va expandiendo la frontera hacia el oeste. Entonces, entre una y otra cosa, entre la tierra que le quitan a México, entre la tierra que le quitan a los indios, entre el estado que le compran a los franceses, se va creando una frontera hasta que llegue al otro lado, finalmente se junte con el Pacífico, el Atlántico y el Pacífico queden como parte del territorio de los Estados Unidos y el ferrocarril los atraviese. Ese es básicamente el proceso. Y el ferrocarril los atraviesa durante la Guerra de Secesión. En el último año de la Guerra de Secesión se empieza a construir el ferrocarril y dura 6 años hasta que lo terminan. Cuando lo terminan, ya todo el territorio está en poder de este proyecto que con el destino manifiesto desplazó al mundo de las naciones indias y al mundo de los mexicanos. Esas antiguas naciones indias y ese mundo de los mexicanos en conjunto van a formar lo que llamamos el oeste, de ahí es que sale. O sea, Luisiana en 1812, Texas en 1845, California en 1850, y de ahí para adelante Minnesota en 1858, se van sumando Kansas en 1861, Nebraska en 1867, ahí está ya en tiempos de la Guerra Civil, Nevada en 1864, Colorado. Entonces, en suma van a ser Luisiana, Texas, California, Minnesota, Oregon, Kansas, Nevada, Nebraska, Colorado, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, digo territorio de los Dakotas, Washington, pero Washington el estado, no la capital. La capital queda en la parte del este, sino el estado de Washington, Wyoming, Idaho, Utah, Oklahoma, Nuevo México, Arizona, van a ser los estados del oeste. Y entonces estos estados en conjunto van a formar casi el 40% del territorio de los Estados Unidos. O sea, el oeste es muy grande. Como es tan grande y es tanto el tiempo que se gastan en conquistarlo, pues va a tener una multiplicidad de factores y de cosas que van sucediendo al mismo tiempo. Entonces la vez pasada estábamos viendo cómo desaparece un mundo. La desaparición de ese mundo se explica por la aparición de otro, que era lo que hemos visto, que los dos proyectos chocan y uno de ellos es derrotado. Entonces vamos a ver hoy cómo es que el otro mundo empieza a formarse. Lo primero que empiezan a crear son las rutas. Hay que llegar hasta la frontera. Entonces, las rutas en primera instancia, cuando no existe ningún sistema de transporte, se van a comunicar a través de los caballos por sistemas de postas. Estos caballos van llevando por sistemas de postas el correo, los documentos, las provisiones hacia los primeros asentamientos que se van a hacer allá. A esto lo vamos a llamar el Pony Express. Los caballos que van en postas de un lado para otro. Ahí todavía no existía nada. Se crean las primeras rutas. Entonces van pasando por allá. El Pony Express dura, porque es que esto se le van mezclando las revoluciones tecnológicas. El Pony Express dura hasta el momento en que hacen la telegrafía con hilos. Cuando el telégrafo se instala, por todas partes desaparece el Pony Express porque ya hay una manera de comunicarse distinto del sistema de postas. Esa es la primera etapa. Después de la telegrafía hay que empezar a tener una serie de carros, digamos de carros que se van a dar para comunicarse. Esto se van a llamar la diligencia. La famosa diligencia con los caballos. Esas diligencias son las que van a llevar el correo, los documentos importantes, el dinero. Por eso es que las asaltan permanentemente, tanto los forajidos que van sin Dios ni ley asaltando diligencias para conseguir el dinero, como los indios cuando entran en territorio indio las diligencias, porque se van metiendo por un poco de tierras que no son de ellos. Entonces, la diligencia la vamos a conocer en el cine a través de la figura de la película de John Ford y de la figura de John Wayne. Es, digamos, donde vamos a tener la primera referencia. Y luego,
esto va a ser más y más una forma de, una temática recurrente en lo que va a ser el Sino del Oeste, que vamos a ver también cómo se forma y de qué manera. Entonces viene la diligencia. La diligencia es lo que va a transportar los valores, lo que va a transportar el correo, las provisiones, todo va en las diligencias, por eso es que las asaltan tanto, porque ahí va el dinero, ahí van las cartas, ahí van todas las cosas que tienen algún valor, van en las diligencias y eso es claro, por eso es que tratan de ir en caravanadas y tratan de no ir por parajes aislados, pero hay muchas ocasiones en las cuales tiene que recorrer territorios inmensos donde no hay ningún tipo de vigilancia y entonces pues ahí es donde las asaltan. El otro punto es el carromato, es decir, los vagones, estos vagones que son los que se ven en las películas, los vagones que tienen una carpa blanca encima, ahí es donde van los emigrantes. Las rutas que van para Oregón van en este tipo de vagones. Este es, digamos, el tema fundamental de la migración que va a recorrer el viejo oeste. Esas rutas van recorriendo distancias gigantescas. Esas rutas van saliendo, por ejemplo, hay rutas que salieron desde Omaha y llegaban hasta Virginia, otras que salían desde San Luis y llegaban hasta Sacramento. Así van atravesando, pero estos son unas distancias que en estas diligencias se demoraban 7 meses. Todas estas rutas van atravesando los territorios de Minnesota, las que van saliendo desde St. Paul en Wisconsin y van a llegar a Portland, las que van saliendo de Leavstown y van a llegar directamente a Fort William. Entonces, esto va atravesando todo el oeste. Las rutas de lo que van a ser las migraciones, las que van a llegar a Oregon, las que van a llegar a California, esas rutas van atravesando también todo el territorio indio y por eso también hay constantes ataques a las caravanas. En esas caravanas es donde iba Mary Jo y su perro Spot. Entonces toda la historia de los colonos que van allá con sus lámparas, con las cosas de hacer café, con las provisiones, con las carpitas estas que cuando aparecía un ataque indio entonces se incendiaba la carpa blanca, ahí donde iban estas mujeres pálidas que iban muriendo por el camino, con estos hombres aguerridos dispuestos a vencerlo todo, esa es las rutas de las migraciones. Entonces a las rutas hay que ponerles estaciones, ¿cierto? Porque usted tiene que estar parando para abrevar los caballos, para cambiarlos, para alimentarlos, para todo eso. Entonces, hay estaciones. Esas estaciones eran bastante precarias. Apenas tenían lo mínimo necesario, un poquito de agua, eran bastante rústicas. Pero necesitamos estaciones tanto para la diligencia como para los vagones que van llevando las caravanas hasta Oregón. Y después se van a hacer los fuertes para proteger las rutas. Porque como hay tantos ataques, entonces van a ser fuertes, de manera que las rutas tengan un seguimiento militar. En ese momento, esos fuertes, en el futuro, se van a convertir en las ciudades del oeste. @hotmail.com o a la página web www.dianauribe.com. Hoy vamos a ver las historias del oeste. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir a los emails de auribe@hotmail.com, de Auribe
estábamos viendo cómo dos proyectos históricos incompatibles se enfrentan y cómo una cosmovisión acaba con otra, cómo la expansión de la frontera del oeste va a acabar con las naciones indias, cómo se dieron todas las guerras hasta la extinción de la libertad de los pueblos que durante 10.000 años habían habitado todo el territorio de lo que había sido en ese momento las grandes praderas, y cómo los fueron corriendo paso a paso desde